Hola, buenas tardes o noches a todos. Me llamo Sergio Vidal y en primer lugar me gustaría dar las gracias a la organización por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Hoy vamos a hablar sobre la captura de amenazas en entornos industriales desde un punto de vista un poco para todos los públicos o introductorio. Bueno, un poco sobre mí, estudié ingeniería informática, posteriormente realicé un máster en investigación en ciberseguridad para luego comenzar un poquitín ya con mi experiencia laboral, donde empecé en la Universidad de León haciendo un poquitín tareas de investigación en ciberseguridad en entornos IoT, todo ello aplicado sobre todo en entornos Smart Home. Posteriormente pasé por Instituto Nacional de Ciberseguridad en España, en particular sobre en el TER, donde realicé tareas de respuesta a incidentes y servicios proactivos. Y finalmente, ya a día de hoy, me encuentro en Telefónica Tech, en la parte de innovación y laboratorios, realizando tareas de desarrollo en ciberseguridad en entornos industriales. Bueno, en la agenda de hoy podemos dividir la charla en cuatro puntos principales. En primer lugar, una pequeña comparativa entre los entornos o ecosistemas, tanto IT como OT, los sistemas de control industrial, su evolución respecto a la conectividad y la ciberseguridad y los casos de uso para la monitorización de este tipo de redes industriales, los honeypot como medio de obtención de información y finalmente, y el más interesante, las aventuras y desventuras de cómo podemos construir un honeypot industrial. Para comenzar con la charla vamos a poner un poco en perspectiva las diferencias entre los mundos de las tecnologías de la información y las operacionales. En primer lugar, las tecnologías de la información se encargan de manejar datos y cuando hablamos de seguridad en este tipo de tecnologías, el objetivo principal es proteger la información. Esto entra en contraposición con las tecnologías de la operación que enfatizan principalmente en el proceso. Imaginemos, por ejemplo, una fábrica de embotellado o envasado donde lo que verdaderamente importa es el mismo proceso del transporte de líquidos, electricidad u otro tipo de materiales para poder posteriormente distribuir el producto final o un servicio. Otra de las diferencias que podemos encontrar al comparar estos dos mundos son los dispositivos, donde podemos hallar diferencias en el número de años útiles de los dispositivos, en el tipo de resistencia en el tipo de resistencia a los elementos externos o simplemente en el software que integran. Por ejemplo, un ordenador o un teléfono móvil tiene una esperanza reducida de apenas unos años, por desgracia, y no son muy resistentes a ambientes con una alta carga de electricidad estática, por ejemplo. Sin embargo, el software que llevan implementado suele ser actual y suele estar parcheado en sus últimas versiones, correspondiente además al periodo en el que fueron adquiridos. En contraposición a este tipo de dispositivos, pues nos encontramos con los equipos de manufactura que están diseñados específicamente para ser durables y están en funcionamiento durante grandes periodos de tiempo y en condiciones que en muchas ocasiones no son las más favorables. Sin embargo, los software que integran tienden a estar más desactualizados. Finalmente nos encontramos con los dispositivos que componen una central eléctrica o un embalse de agua. Por razones evidentes, la vida útil de estos tipos de dispositivos es larga y se encuentran ruggerizados para soportar casi cualquier tipo de condición. Al igual que las máquinas de las manufacturas, el software que integran a menudo se encuentra desactualizado y presenta graves vulnerabilidades, ya solo los sistemas operativos presentan grandes vulnerabilidades o el software propio también presenta vulnerabilidades. Bueno, continuamos. Y ahora que nos hemos introducido un poco en el mundo de los ecosistemas industriales, vamos a hablar de los ICS, que significa Industrial Control System. ¿Cómo podríamos definir un ICS? Pues como un segmento de la tecnología industrial que comprende el mismo entorno, los distintos sistemas tanto de control como de supervisión de los procesos y los distintos sensores o actuadoras como pueden ser un tanque de agua, un sensor que indica hasta dónde tenemos que llenar este tanque, la válvula que abre y cierra el flujo de agua. Bueno, ya hablando de los objetivos de un ICS, vemos una clara diferencia con lo que nos encontramos cuando tratamos con tecnologías del mundo IT. Y es que durante muchos años existieron dos objetivos principales y prácticamente únicos, los cuales eran de un carácter obligatorio.
Estamos hablando de la seguridad física o safety y de la seguridad y la disponibilidad de los procesos. Cuando hablamos de safety no solo nos referimos a que los trabajadores estén seguros en su puesto de trabajo, sino que también a que las propias máquinas no sufran desperfectos por un mal funcionamiento o otro factor externo. Además, también hemos de considerar que los entornos donde se encuentran tanto los operarios como los propios dispositivos no se conviertan en nocivos o peligrosos. Estos dos aspectos o pilares los podemos combinar uno de más grande al que podemos denominar control. Y es que los operadores deben no solo de poder apagar o encender un proceso, sino también ser capaces de manipularlo con seguridad. Durante mucho tiempo estos objetivos, como os comentaba, han sido los principales dentro de los entornos industriales. Sin embargo, hoy en día y a causa de la integración de las nuevas tecnologías y el aumento de la conectividad, se ha empezado a considerar los pilares de la integridad y la confidencialidad, sobre todo cuando se almacena información de los clientes. Como puede ser el caso de una empresa eléctrica que necesita guardar información, por ejemplo, del consumo de un cliente para ser consultado o reportada con posterioridad. Comenzando un poco con la historia de la evolución de los ecosistemas industriales, podemos ver algunos de los elementos más sencillos, como puede ser un relay, ya por los años 50. Ahí seguro que no íbamos a encontrar ningún tipo de tecnología para el manejo remoto, ni servicios cloud, ni nada por el estilo. Ya en los 60 empiezan a aparecer los primeros PLCs, siendo el primero de estos que podéis ver justo debajo en pantalla, el Modicon 084. Y si os lo preguntáis, no era absolutamente nada pequeño. Ya en los 90 aparecen los primeros protocolos de bus de campo. Obviamente todos ellos por cable, como puede ser ControlNet o Profibus. En 2018, además, se estimó que más de 60 millones de nodos seguían utilizando este tipo de protocolos. Otro hito destacable en estas fechas fue el aumento de conectividad de los PLCs mediante la integración del stack de TCP/IP. Finalmente, en un paso intermedio, lo que encontramos más o menos por el año 2000, donde los PLCs empiezan a tener integrados servicios web, y es cuando comienza levemente la gestión remota. La ciberseguridad en este momento es solo un concepto, pero estamos empezando, ya tenemos algo por donde empezar. Ya desde el año pasado, estos últimos 4 o 5 años, comienza la implementación de lo que podemos denominar la cuarta revolución industrial o la industria 4.0, donde la interconexión ya es total y se buscan objetivos más ambiciosos como pueden ser la flexibilidad en la producción, la reducción del tiempo o el ahorro de costes, todo ello en aras sobre todo de aumentar la competitividad industrial. Bueno, con la evolución de la conectividad e interconexión entre los diferentes componentes que podemos encontrar en un ICS, también surgen riesgos y problemas inherentes, y es aquí donde vamos a introducir un término muy de moda en la actualidad, como es el AirGap. En primer lugar, ¿qué es este AirGap? El AirGap no es más que una medida para asegurar que uno o más dispositivos conectados a una red están aislados de una red potencialmente insegura. Puede ser Internet o una red de una oficina con empleados que no están muy versados en buenas prácticas en ciberseguridad. Entonces, ¿qué problemas introducen relacionados con la industria 4.0? Pues que este vacío está desapareciendo por culpa de la interconexión de dispositivos y la digitalización. Los mundos del OT y IT evidentemente están convergiendo y con ello el landscape de amenazas está evolucionando y aumentando. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando la ciberseguridad respecto al aumento de conectividad en estos entornos industriales? Bueno, si somos sinceros, durante muchas décadas las dos medidas más efectivas eran las que vemos a la derecha, un candado y un guardia de seguridad, cuales nos impedían, evidentemente, la entrada física a la fábrica y con ello todos los dispositivos y redes que estaban en su interior estaban a salvo. Puesto que la información y el control nunca salía de este espacio limitado, no eran necesarias más medidas. Sin embargo, ya desde los años 90, con la aparición sobre todo de Internet, el comienzo de la interconexión de los dispositivos, el manejo remoto, ya fue necesario dar un paso más e incluir nuevas medidas de seguridad como los antivirus, los firewall,
las redes segmentadas, el modelo Purdue, que veremos un poco más adelante, por cierto. Ya en la época de la industria 4.0 y gracias o también un poco por culpa de la interconexión entre los dispositivos y el uso de servicios de terceros, son necesarias una gran colección de nuevas medidas de seguridad, donde se incluyen tanto algunas proactivas como también evidentemente reactivas. Cabe destacar que si bien implementar medidas como un firewall o un antivirus en el pasado no requería en general una persona dedicada al 100% a tareas de ciberseguridad, a día de hoy es necesario prácticamente un equipo con una dedicación absoluta para poder controlar todos y cada uno de los posibles riesgos de amenazas existentes. Bueno, como hemos dicho ahora mismo, el módulo Purdue. Ahora que ya hemos visto algunas de las herramientas o técnicas que se utilizan en la actualidad, una que cabe la pena destacar es el modelo Purdue. No es nuevo, surgió en los 90 y tuvo una aceptación tan rápida que fue incorporado en el estándar ISA 95. Purdue responde a los requerimientos de la segmentación de redes tanto wireless como cableadas y su objetivo es proteger la red de la tecnología operativa de un tráfico y un uso que no estén garantizados o que sean peligrosos. Dividiendo la red en varias zonas, se pretende que en caso de compromiso en alguno de los niveles o infección, no resulte afectada toda la infraestructura de la organización. Examinando un poco superficialmente cada zona, podemos ver los niveles 0 y 1, donde se engloban los dispositivos de campo, los cuales con el aumento de la digitalización cada vez tienen más conectividad y con ello están más expuestos a amenazas. Se estima que en lo que va de año ya han sido encontradas más de 600 vulnerabilidades repartidas entre más de 76 marcas, lo cual supone ya solo respecto al año anterior un 41% de aumento. Ya los niveles 2 y 3, que a menudo son un poco complicados de distinguir, podemos encontrar los elementos del control del proceso y operaciones. Algunos elementos como el SCADA o un HMI o los sistemas de control de la producción, por ejemplo. Por último, destacar el nivel 3,5, es donde se encuentra en la primera DMZ, puesto que nunca es una buena idea conectar la red de la oficina de la red industrial. Finalizando ya con este modelo, hay que hacer una pequeña consideración y es que en la era de la industria 4.0, el flujo de los datos ya no es estrictamente jerárquico como está estipulado en este modelo. A medida que se va agregando inteligencia a los sensores y los actuadores o a los controladores, la posibilidad de que el sistema de control quede expuesto se produce a un nivel mucho más bajo de lo que se consideró en principio este modelo. Eso no quiere decir, evidentemente, que este modelo ya no tenga cabida en 2021, sino que es necesario añadir medidas adicionales. Complementarios a estas herramientas que hemos visto y al modelo Purdue, eh, hemos visto que también existe una multitud de checklists, de consideraciones o playbooks que nos pueden ayudar a utilizar estas herramientas de forma correcta para incrementar o implementar seguridad en estos sistemas de control industrial. Como podemos ver en pantalla, existen casos generales como la monitorización de nuevos dispositivos o la desconexión de estos en una red, o algunos un poco más específicos de las tecnologías y de los protocolos que podemos utilizar en un sistema de control industrial, como puede ser el control de los tiempos de los procesos, o su frecuencia, o códigos function codes desconocidos. Bueno, una vez visto ya una pequeña introducción sobre los entornos industriales, para obtener la información donde poder aplicar estos casos de uso y herramientas, pero no poner en riesgo ningún sistema real, una buena alternativa es el uso de honeypots. El honeypot es una técnica inventada a principios de los años 90, es decir, que no es nueva absolutamente, y su objetivo principal es el de simular un servicio o un sistema aparentemente vulnerable para que éste sea atacado. De estos ataques se podrá obtener la información importante como la metodología,
las tácticas o los recursos que se están empleando por parte del atacante para comprometer nuestro sistema y así poder ir un paso por delante y generar inteligencia que nos pueda ayudar a evitar en el futuro este tipo de problemas en sistemas reales y que verdaderamente nos importen. Uno de los beneficios que tiene monitorizar un honeypot es evitarse todo el tráfico que se puede generar en entornos reales. Ya sé como ejemplo el generado por los empleados en una oficina a la hora de realizar su trabajo. Eso contando de que no entren en páginas como Marca o YouTube o se pongan a ver Twitch directamente. En ese caso, el tráfico ya es inmenso y no podríamos ver absolutamente nada. Uno de los principios que podemos aplicar a los honeypots es el de no deberías estar hablando conmigo, haciendo referencia a que cualquier comunicación entrante hacia el honeypot podría ser considerada como maliciosa. Si bien esto es cierto, hace varios años que este principio no es del todo, no es del todo aplicable, puesto que en la actualidad existen una gran cantidad de agentes externos que pueden iniciar una comunicación con nuestro honeypot sin ser necesariamente maliciosos, como pueden ser pues proyectos de los ISPs o simplemente robots indexadores o cualquier tipo de tecnologías similares. Otra de las ventajas que nos ofrecen los honeypots es que pueden adaptarse fácilmente tanto en entornos IT como OT, siendo preferible en estos últimos entornos, simulando dispositivos o servicios que puedan estar asociados a los primeros niveles del modelo Purdue en este caso, donde hablamos de los dispositivos sobre todo de campo o ya hasta el nivel 3 de control y supervisión. Pero, ¿cómo funciona un buen honeypot? Aquí la respuesta Aquí la respuesta es un poco complicada, puesto que dependiendo del tipo, del propósito y del grado de interacción del honeypot, pues serán necesarias unas configuraciones y otras. Eso sí, lo podemos resumir todo dentro de una frase y es el cuidado de los detalles. Un honeypot no funcionará si un atacante te encuentra recreando o emulando los servicios de un PLC, pero tras una ligera comprobación superficial se encuentra que la MAC de un dispositivo es de una Raspberry Pi. Incluso las bondes más rudimentarias implementan algún tipo de attack check para poder detectar posibles respuestas erróneas, lo cual causará en ocasiones el fin del ataque. Otro aspecto importante para obtener información de calidad de un honeypot es registrar todas y cada una de las interacciones del atacante con nuestro sistema. Es muy importante, empezando desde el establecimiento de la primera comunicación hasta el final de la última. La visibilidad del honeypot también es uno de los puntos importantes para incrementar un poco el volumen de las interacciones. De modo que si asignamos un pool de IPs a un mismo honeypot, puede incrementar los resultados obtenidos y sobre todo la frecuencia de estos. Finalmente, otra recomendación a la hora de construir un buen honeypot es pasar directamente por asegurarse de evadir los mecanismos de detección de estos. Por ejemplo, un honeypot que expone 20 servicios en 20 puertos diferentes, que tenemos el LED, SSH, que si tenemos otros 20 servicios, tiene todos los papeles necesarios para quedar listado en plataformas como Sodan. Y recordemos que estas plataformas no solo las utilizan, por decirlo así, los buenos o los malos, los utilizamos todos. Bueno, existen múltiples modos de clasificar los honeypots dependiendo de su propósito, el tipo de sistema, el servicio que queramos emular o simplemente lo que queramos exponer o su comportamiento. Una de las clasificaciones más sencillas pasa por ponderar su nivel posible de interacción con un atacante. Así podemos distinguir entre honeypots de baja y alta iteración, aunque también podemos considerarlos de media. Los honeypots de baja iteración no dejan de ser prácticamente un escuchador. Se expone uno o varios servicios en uno o varios puertos y se escuchan estos puertos y se contesta de forma rudimentaria y sobre todo previamente planificada por un desarrollador. Que estén tan limitados, que tengan una capacidad de respuesta tan limitada, no significa que sean inútiles. Este tipo de sistemas en ocasiones necesitan
de una práctica, de una laboriosa construcción, pero son capaces de detectar de forma fácil campañas y capturar ataques poco sofisticados, siempre y cuando, una vez más, las respuestas esperadas por el atacante hayan sido tomadas en consideración previamente. La desventaja de este tipo de interacción con el atacante son las limitadas evidencias recabadas y la imposibilidad de pasar, evidentemente, algunos checks si el programador no ha incluido la respuesta correcta. Los honeypots de media interacción ya son capaces de emular servicios y comportamientos, además de ofrecer la posibilidad al atacante de interaccionar con un pequeño sistema de ficheros. Este tipo de honeypots ya prolonga así el tiempo útil hasta que el atacante puede ser capaz de descubrir el engaño del honeypot. Un ejemplo claro de este tipo de honeypot de interacción media puede ser una consola por telnet o SSH donde el atacante, además de introducir unas credenciales, recibir un banner, se le da la posibilidad de introducir una serie de comandos y recibir una respuesta acorde. Otro de los beneficios de este tipo de honeypots con este tipo de interacción es la recolección, aunque limitada, de TTPs del atacante. Además de poder realizar subidas y descargas de ficheros, ya sea mediante herramientas del propio sistema o mediante, por ejemplo, la concatenación de cadenas en hexadecimal, la desventaja principal que posee este tipo de interacción es la necesidad de una configuración y el uso de recursos más avanzados, donde la balanza tiene que equilibrarse entre esfuerzo y resultados, puesto que ataques más sofisticados terminarán descubriendo el hype. El último tipo de honeypot según interacción es el de anti-interacción con el atacante. Este sistema debería ser capaz de emular el comportamiento, los servicios, los recursos, el entorno de un dispositivo a la perfección. Las respuestas que se envían al atacante son las mismas que daría un dispositivo, o deben ser las mismas que daría un dispositivo real, y en muchas ocasiones este tipo de honeypot simplemente actúan como proxies hasta un dispositivo real. Este tipo de interacción con el atacante nos permite capturar todo tipo de información de forma detallada y completa de las acciones que el atacante que está realizando contra nuestro sistema y responder de una forma adecuada. De modo que este tipo sería el que nos permitirá mantener más tiempo o un mayor rango de tiempo la ilusión del honeypot y poder así generar inteligencia de mayor calidad para poder evitar futuros ataques similares. Entre los aspectos negativos que podemos encontrar hay dos principales. El primero, la complejidad. Un honeypot de alta iteración es susceptible de ser comprometido y con ello ser utilizado para tareas ilícitas. Para ello hay que implementar unos controles pertinentes, no perder el flujo de información, entre otro tipo de operaciones. Otro de los aspectos negativos, y es donde más nos duele a muchos, es el coste del honeypot. Y cuando hablamos de coste no solo vamos a hablar del aspecto puramente económico que implica la adquisición de un dispositivo o de un firmware, sino también del costo humano que implica el tener que estar pendiente de un honeypot y reparar, entre comillas, o volver al estado inicial del honeypot una vez esté sido comprometido y supervisar una vez que el flujo de la información sea el correcto. Bueno, una vez que hemos visto los distintos tipos de honeypot atendiendo su nivel de iteración, vamos a ver algunas de las soluciones open source disponibles más famosas, tanto especializados en protocolos o procesos o industriales como propios de las tecnologías, otros más propios de las tecnologías de la información. Algunos de los problemas que podemos encontrar al utilizar este tipo de soluciones es precisamente que muchas de ellas están realmente bien construidas y su uso es muy amplio, razón por la cual los atacantes suelen tener un método automatizado para poder detectarlas, como podemos ver en la imagen de la parte inferior de la pantalla. No obstante, casi seguro que cumplirán su función perfectamente en una gran parte de estas interacciones. Uno de los objetivos que podríamos llamar uno de los ánimos que podríamos llamar de propósito general es de ONAEA y está diseñado para simular vulnerabilidades de red y servicios como FTP, HTTP, MQTT o SMB.
Además es capaz de capturar payloads y de detectar shellcodes. Otro ejemplo es Cowry, que tiene una interacción desde media hasta alta y es un for de otro honeypot muy conocido que ya no está en la actualidad en funcionamiento, que es Kipo. Este honeypot implementa los protocolos SSH y Telnet con el objetivo de grabar los ataques de fuerza bruta y la iteración del atacante después de mediante una introducción de comandos. Puede emular en su media interacción un sistema Unix o actuar, como hemos dicho anteriormente en los honeypots de iteración, como proxy observando otro sistema al que va a redirigir las acciones del atacante y le va a devolver evidentemente las respuestas. Por último, dentro de este tipo de honeypot nos podemos encontrar con Tipot, que es una solución que ha tenido bastante éxito en los últimos 4 o 5 años. Y es más bien no es un honeypot solo, sino que es una plataforma o un contenedor de múltiples honeypots. De modo que se pueden desplegar fácilmente, puesto que ya contiene una configuración base preparada para entrar en funcionamiento. Además, contiene una serie de herramientas para poder visualizar los datos obtenidos con un LK, además de Suricata, Spiderfoot, entre otros. Pasando ya a la parte derecha, a los honeypots más específicos de los entornos industriales, encontramos Compot, un honeypot de baja interacción diseñado para ser fácil de utilizar y desplegar. Compot nos permite simular un sistema de control industrial con una SCADA para la monitorización y control de los elementos más típicos que podemos encontrar en este tipo de ecosistemas, como pueden ser, porque creo que por defecto viene un PLC Siemens de la serie 7, entre otros. Bueno, otro honeypot característico sería Gaspot, que implementa un sistema de control industrial para la monitorización de los tanques de gasolina y sus respectivas funciones de entrada-salida. Además de estos controles, tiene todo tipo de características, sobre todo para tratar de evitar ser detectado por los atacantes mientras recoge información. Aunque sí se ha visto algún tipo de proyecto que ha permitido extraer patrones para detectar este honeypot de forma fácil. Bueno, finalmente podemos encontrar RDPI, que es un honeypot que integra el framework de Python Twisted para recrear el servicio RDP de Microsoft. Si bien el uso de RDP no es único en los entornos industriales, en los últimos años de pandemia se ha forzado la implementación de mecanismos de acceso remoto para poder seguir trabajando, evidentemente, dentro de los sistemas de control industrial. Más en concreto, este tipo de protocolos los podemos encontrar en las variedades de ingeniería. Bueno, una vez vistos ya los sistemas de control industrial y los honeypots como medio para obtener información, vamos a hablar un poco de las peripecias de cómo montar un honeypot industrial, ¿vale? Vamos a dividirlo en 5 secciones, desde unos pequeños tips para la construcción, la selección de servicios que vamos a exponer, la información útil que podemos extraer, los problemas y posibles soluciones que nos hemos encontrado durante el desarrollo y finalmente los resultados de un honeypot que hemos montado y que tenemos resultados de los 6 últimos meses desde enero en el primer semestre. Bueno, en primer lugar la construcción. Aquí tengo que recalcar que yo no soy un experto en el montaje de este tipo de sistemas y lo más seguro es que si os diera consejos acabaríamos como la imagen de la derecha. Entonces, bueno, los consejos que sí puedo dar sobre la construcción son los tres siguientes. En primer lugar, centrarnos en un sector, ya sea energía, química, líquidos, transporte, cualquier sector, pero centrarnos en uno y estudiarlo en profundidad. Ver qué tipos de dispositivos son propios de este sector, cómo se utilizan, simulaciones que haya disponibles para ver ejemplos, este tipo de información. Hay que tener en cuenta que no es necesario tener una multitud de dispositivos para obtener datos de calidad. Nos podemos centrar en tener un par de sensores, actuadores, una pequeña simulación de escala para controlarlo todo, un PLC, pero no es necesario tener ni hacer una gran inversión para poder obtener unos datos de calidad. El último
consejo, y ya creo que lo repetimos antes en los honeypots, es la IP de acceso en honeypot. Si tenemos un punto de acceso, evidentemente vamos a recibir la información, pero si incrementamos esta visibilidad, no vamos a incrementar exponencialmente los datos que vamos a recibir, pero sí vamos a ver cómo incrementa el volumen y sobre todo la frecuencia. Bueno, pasando ya a qué servicios exponer, algo que también hemos hablado un poquito sobre cómo construir un buen honeypot, lo que tenemos que tratar, el número uno, el punto número uno, es tratar de no exponer muchos servicios. Cuando hacemos una pequeña búsqueda en Sodan y vemos, por ejemplo, que en una IP tenemos unos 13, 14, 15 servicios, además servicios muy típicos, pues aquí podemos ver directamente que esto se trata seguramente de un honeypot, ya sin no hace falta que se etiquete ni nada por el estilo. Respecto a qué servicios exponer, lo que tenemos que tener claro es una hoja de ruta, tenemos que tener una hoja de ruta clara y detallada en el tiempo. Es decir, una vez que hemos estudiado qué protocolos o servicios pueden ofrecer los dispositivos que tenemos ahora mismo disponibles para este tipo, para montar el honeypot, tenemos que saber qué servicio vamos a poner en qué periodo de tiempo. Y sobre todo dejarlo todo por escrito para, sobre todo, ahorrarnos tiempo al final. ¿Vale? Una vez más, esto es dependientemente de los dispositivos que utilicemos. Si tenemos un PLC, evidentemente vamos a tener unos servicios. Si tenemos un HMI, vamos a tener otros servicios, sincronización de reloj o algo por el estilo. Si tenemos un SCADA, vamos a tener otro tipo de servicios, evidentemente. Si no sabemos por dónde empezar, siempre podemos ir a los clásicos. Podemos tener un Telnet, un FTP, Modbus, RDP. Son un buen comienzo para establecer lo que podríamos denominar un foothold. Bueno, ¿qué información podemos recoger en nuestro honeypot? Aquí podemos distinguir dos bloques. En primer lugar, el tráfico de red y el otro, los datos a nivel de dispositivo. Con estas dos opciones deberíamos de ser capaces de poder registrar cualquier acción que un atacante realizase en nuestro sistema. Por un lado, el tráfico de red, que nos hace plantearnos la pregunta de dónde es mejor obtenerlo, y donde podemos pensar que recoger el tráfico a nivel de host o en cada dispositivo. Aquí el problema es que no todos los dispositivos pueden instalar un sniffer o por limitaciones ya del propio aparato o del sistema operativo que estos integran. Otra solución puede ser los dispositivos de Network Tab, como el que vemos a la derecha de la imagen. Por desgracia suelen ser bastante caros, a veces algo complejos, y tener que montar uno de estos dispositivos en cada dispositivo del honeypot o del sistema puede hacer que nuestro manager no nos va a hablar durante una temporada después de ver la cifra final o la factura. Finalmente, el port mirroring suele ser una opción técnicamente sencilla y relativamente asequible para todos los bolsillos en una primera aproximación. Tan solo tenemos que preocuparnos de capturar el tráfico replicado o copiado para su posterior tratamiento. Pasando ya a los datos que podemos recabar a nivel de dispositivo, si recordamos los casos de uso que hemos visto en anteriores diapositivas, nos pueden ayudar un poco a saber qué información podemos extraer. Ficheros como los logs del sistema operativo, de la vía de ingeniería, nos pueden ayudar a obtener información que es difícil de ver en el tráfico de red o que directamente se encuentra cifrada en pasos anteriores, como pueden ser por RDP. La lectura a nivel de señal de cada dispositivo, como sensores actuadores, es posible, pero requiere un esfuerzo muy considerable, además de un conocimiento muy preciso, muy preciso, con lo cual lo podemos descartar en una primera aproximación. Otro reto al que nos debemos enfrentar es cómo extraer información, evidentemente, de los dispositivos sin modificar el comportamiento o perjudican aún los resultados finales obtenidos por el honeypot. Una vez que sabemos qué información queremos extraer de los dispositivos que integran nuestro honeypot, tenemos que pensar dónde la vamos a guardar y sobre todo en qué formato. ¿Vale? Es necesario, es necesaria una herramienta para la visualización de los datos, un SIEM o un similar para gestionar eventos y alarmas que nos vayan surgiendo de la integración con los atacantes. Un ejemplo de este tipo de herramientas puede ser, por ejemplo, el StatDLK, ¿vale? Que nos ofrece todo este tipo de herramientas en uno, vamos a decirlo así.
Respecto al formato, es recomendable utilizar estándares como JSON o similares para luego poder compartir la información o transportarla sin mayor esfuerzo ni errores de compatibilidad. Bueno, hablando ya de los problemas y cómo intentar solucionarlos, esto ya va siendo un poquito cada vez más personal. En primer lugar, la restauración del honeypot a estado neutral. Cuando tenemos un honeypot, evidentemente va a ser atacado. Y cuando sea atacado, llegará un momento en el que igual no puede seguir ofreciendo ese servicio, o ese servicio queda, pues por ejemplo, un banner de ha sido hackeado por X. Entonces, en este caso tenemos que saber cuándo restaurarlo. Tenemos que establecer un baremo que nos diga, mira, si, pues, si pasa esto, esto y esto, se reúnen estas condiciones, pues tenemos que pasar a formatear o reiniciar el honeypot. Y la otra pregunta que nos tenemos que hacer, el otro problema que vamos a encontrar, es cómo restaurarlo. Y aquí es un poquitín más complicado. En un honeypot de alta interacción, por ejemplo, la restauración es complicada. Por un lado tenemos la bahía ingeniería, que la podemos montar directamente con una máquina virtual y podemos restaurar una imagen de una snapshot de esa máquina virtual. Pero si en algún momento resulta afectada la memoria de los PLCs, por ejemplo, eso habría que llegarlo a hacer a mano. Bueno, otro de los problemas que podemos encontrar es la recolección de la información a nivel de host y sobre todo el cómo enviarla a un sistema para que la procese. Aquí nos encontramos con un problema que es que la información puede ser muy variada, desde una PLC que te puede ofrecer X variables hasta una bahía de ingeniería que contenga un subidor de RDP que te ofrece otra, o alertas de Windows a todo tipo de información, y el cómo transmitirla sin impactar o que quede registrado en el mismo tráfico que recoge el honeypot, a veces es un poco complicado. Hay soluciones como enviar paquetes crafteados con un libre transit para que los recoja un sniffer, que está recogiendo el tráfico general del honeypot, pero no hay una solución clara y estipulada. Finalmente, el tráfico de red. El tráfico de red puede ser una maravillosa fuente de información, pero también puede ser un terror almacenarlo a veces. Y es que, dependiendo, por ejemplo, de la solución que vayamos a utilizar, en este caso, si utilizamos una herramienta como Elasticsearch, necesitamos parsear ese tráfico de un formato, por decirlo así, backup a un formato JSON para luego procesarlo. Esta transformación, por ejemplo, nos multiplica por 4 el peso de los paquetes. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cómo lo almacenamos y sobre todo, parsearlo para que lo entiendan los demás sistemas. Bueno, una vez hemos visto ya como unos pequeños consejos y unas breves consideraciones a tener en cuenta a la hora de montar un honeypot industrial, vamos a ver un pequeño resumen de los resultados que hemos obtenido en la implementación de un honeypot industrial, donde requeramos un nodo de gestión de aguas. El periodo reportado es el primer semestre de este año 2021 y hemos registrado un total de 246 millones de eventos. Podemos destacar dos grandes puntos. En primer lugar, los ataques vía RDP, y el segundo punto sería lo relacionado con los servicios PLC que componen el honeypot. Los ataques RDP. Bueno, el RDP es el vector principal de entrada que hemos tenido en este nodo, con la configuración elegida y el fragmento que ya hemos comentado. El servidor RDP en este caso estaba situado en la bahía de ingeniería junto con un sistema SCADA que permitía el control y supervisión del resto de elementos del honeypot. El primer dato interesante que encontramos fue la duración de los ataques de fuerza bruta para conseguir las credenciales de acceso. Mientras que la duración media de este tipo de ataques será entre 2 y 3 días, se observó algún actor con actividad durante más de 2 semanas, incluso alguno que llegó a superar el mes. Siempre, evidentemente, manteniendo una frecuencia en la introducción de credenciales en bloque, seguida de un descanso de un par de horas o a veces un poco más. Otro aspecto curioso de estos ataques fue su aumento en este caso, con las subidas de casos de COVID aquí en España. Momento en el que, evidentemente, si se planteaban restricciones, se necesitaban implementar medidas de acceso remoto a causa de estas. El número de accesos subía considerablemente cuando finalizaban las jornadas laborales, hasta en porcentajes incluso del 50%.
Respecto a las credenciales y los diccionarios utilizados en estos ataques de fuerza bruta, pues hemos visto también un antes y un después de ser listados como ICS en servicios del estilo ASODA. Antes de ser listados, el uso de este tipo de credenciales rondaba un uso marginal del 0,2%, 0,3%, dependiendo, creciendo directamente hasta un aproximado 25% tras aparecer en este tipo de servicios. Los ataques de fuerza bruta son muy variados y parecen muy dependientes del panorama actual y la aparición de nuevas vulnerabilidades, aunque también hemos llegado a observar el uso de listas como la famosa RockU. Solo un 4% de los ataques que conseguían acertar las credenciales en el servidor de RDP continuaban a un ataque más grave. Muchos de estos simplemente terminaban la conexión para no volver a interaccionar con el honeypot. Otros realizaban tareas simples como investigar los elementos del escritorio o crear una nota donde se informaba del hackeo al propietario del ordenador en este caso. Algunos ataques ya un poco más sofisticados incluían el uso de ransomware con un caso muy peculiar, donde nos encontramos una nota de rescate en el escritorio, como la que veis arriba a la derecha, donde se advertía del robo de la información y un contacto para poder recuperarla, pero después de investigando vimos que nada había sido sustraído, ni cifrado, ni nada por el estilo. Bueno, ya en el escalón final de impacto tenemos los ataques que modifican los valores de los sensores o actuadores o que simplemente nos paraban todo el proceso. Entre los más graves que sufrimos en este caso, uno de ellos fue el aumento de las revoluciones del motor de una bomba de agua hasta valores que empezaron a ser peligrosos y donde realmente vimos que el elemento empezaba a vibrar de una forma descontrolada. Por último, ya terminando con esta charla, hablaremos un poco sobre los ataques recibidos por los PLCs que componen el honeypot. En concreto, un PLC Siemens de la serie 7, un modelo S1500, que tenía varios servicios como un puerto 80, una página web para su gestión. Pero bueno, que como toda página web que permite introducir un username o un password, los ataques de fuerza bruta están en la orden del día. Aunque curiosamente este tipo de dispositivos no fueron target durante los primeros meses de este semestre, que es el objeto de estudio. Ya en mayo y junio se empezó a registrar un aumento sostenido prácticamente del 70% del tráfico entrante hacia los PLCs que se sigue manteniendo a día de hoy. Otro tipo de interacciones que hemos encontrado es la explotación de vulnerabilidades una vez que estas son publicadas. El firmware de este PLC no está actualizado a la última versión. Tampoco en nuestra defensa vamos a decir que tampoco es que tengan la primera, pero sí está desactualizado. Y aquí podemos distinguir que el rey indiscutible, sin ninguna duda, son las vulnerabilidades que se aprovechan para hacer denegaciones de servicio. Aunque también hemos recogido el último tramo del semestre la explotación de una vulnerabilidad creo que era un 8,1 de Score, donde se realizaba un bypass de la memoria del PLC que permitía leer o escribir tanto código para la funcionalidad del PLC o poder editar las variables tanto para lectura como para escritura del PLC. Bueno, y hasta aquí la presentación. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderlas por mensaje privado en Twitter o por mi correo. Y muchas gracias.